Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 21 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, tanto con la Fundación Ama Ya al inicio de la mañana y al inicio de la tarde, pero en el transcurso de la mañana a la tarde en la Sagrada Eucaristía, en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, del municipio de Jericó, territorio Aviala, Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, quien también en gracia de Dios, acorde a su voluntad, así esperamos, imploramos por intercesión de nuestro Señor Jesucristo, quien ha dicho: pedid en mi nombre y nuestro Padre os concederá. Nuestro Padre, en tanto es su Padre, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre Creador, Jesús Sanador, Redentor y Salvador, y Espíritu Santo Santificador por naturaleza. A nosotros por participación nos hace hijos adoptivos del Padre Celestial, en donde siempre nos va a sentir acogidos porque nos ama, como espera Dios que amemos al Padre, amemos al Hijo, amemos al Espíritu Santo y amemos a su Santísima Madre, la Santísima Virgen María, y a su esposo castísimo San José, Padre putativo de Jesús. La familia de Nazaret, que conectada a esa familia sagrada nos vincula como familia terrenal a través de Juan Bautista, que hace la mención de la venida del Señor como camino. Somos luz del mundo, sal de la tierra y testigos del Evangelio. Allí en cruz estaban Juan, el evangelista y apóstol, con la Santísima Virgen María y Jesús, traspasados el corazón con una misma lanza de este centurión, que cuando se percata de que ya estaba sin vida su cuerpo, sale sangre y agua, que la infinita misericordia nos acoge a todos, seres amados, por la cual Jesús ha expiado las culpas, los pecados y las faltas de toda la humanidad. 2023 años se sigue manifestando ese misterio, sigue vivo, sigue activo y sigue propositivo Jesús en la misión. Y nos encomienda así que en esa misericordia también seamos misericordiosos entre nosotros, seres amados, almas todas de una misma iglesia, cada uno piedra de la piedra angular que es Jesús, aunándose como iglesia para llegar al reino de los cielos, en la ascensión, que es lo que está conmemorando la Santa Iglesia con todos, seres amados, hoy. Dios mediante, el próximo domingo en Pentecostés. Descensión del Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo y levitación de la conciencia humana en expansión cósmica hacia el universo, hacia el reino de los cielos. Esa es la transformación que hace Jesús. Dejar su corpus, su biotraje, su cuerpo físico, para conectar con la divinidad, volviendo al Padre Celestial y dejando ya que el Paráclito continúe el proceso de salvación, de la obra de redención, de la obra de expiación de todas esas faltas que hemos cometido desde la misma historia sagrada cuenta en el Génesis, con Adán y Eva, primeros padres. Por eso Cristo, el nuevo Adán, María Santísima, su madre y su esposa, cabeza de la iglesia, la nueva Eva. Y ahí viene toda la fecundación milagrosa, maravillosa. No alcanzan las palabras como en el pueblo de Israel, santo, santo, santo. Se dice 3 veces para darle la connotación de ser lo más grande, de ser lo más inalcanzable, de ser lo más esperanzador para todo ser que trasciende. Porque si se fijan las expectativas en el mundo, en lo finito, en lo corruptible, vana sería la fe, como decía San Pablo. Si no creemos en la resurrección de Cristo y por tanto hacernos resucitados
y esperar la resurrección de los muertos, como nuestro credo profesamos, en gracia de Dios, que vendrá enaltecido, glorioso, majestuoso, Jesús, juez individual de cada una de sus almas, de cada una de sus esposas, de cada uno de sus seres amados, porque a todos nos ama el Padre Creador, que es el amante en Jesús, que es el amado, gracias a Él, a su amor, misericordia y justicia divina, que respectivamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, y que el Paráclito santificador es el amor. Y en ese ciclo, en esa dinámica del amor, como decía Luis Fernando Palacio, en estos días en la meditación de la palabra de Dios con la Eucaristía en Televid, en Colombia, que es de donde ha nacido la Lección Divina y otros espacios que nos han servido de fundamento para hablar de una meditación, una oración, el ayuno en la acción. Pero aquí tomando de la vida de seres que han consagrado su vida, su obra, al servicio de Dios, antes que al servicio de la humanidad y antes que servir a una banalidad. Por ello, de santos mártires y apóstoles se tiene ese testimonio fiel, que ellos en su consagración, ellos seres, ellas almas, pero toda su vida y obra consagrada a ese servicio, servir, un ser de vid, ser de la vid, que es Jesús. Y en la metáfora que el maestro hacía, todas nosotras los sarmientos. Servid en la obra al Padre Creador, a Jesús Redentor y al Paráclito Santificador. Sea el Espíritu Santo quien nos permita hacer la aclaración, el discernimiento, la dilucidación interior, para que no lleguen ruidos a la mente, para que no lleguen otros espíritus al corazón, en el alma, donde retumba ahí en la caverna, en la cueva, en el pesebre maravilloso de Jerusalén, de Belén, luego Galilea, como decía Jesús a sus discípulos, encargando que no replicaran la verdad revelada en su momento de la ascensión, donde les da el poder de la palabra, el poder de la sanación, el poder de la liberación de espíritus, además del poder de evangelizar, de formar, que es poner en la forma de la imagen y semejanza del Padre Creador, conforme decía Fray Nelson Medina de la Orden de los Carmelitas Descalzos, también Fray Alejandro Tobón, acuñando el concepto, Fray Nelson de la Orden de los Dominicos, pero todas las órdenes se van articulando allí, como también los benedictinos, ora et labora, y con todos ellos en las advocaciones, poner al servicio de la humanidad todo ese proceso llevado por la Iglesia más de 2023 años, donde reposa, se asienta, se funda en la cátedra mística, en la verdad, inspirada en Jesús, quien en espíritu y en verdad dio testimonio del Padre y a través del Espíritu Santo Paráclito dio testimonio de sí mismo y nos lo ha transferido a nosotros hoy día.
esa gracia inmerecida, porque no la merecemos, seres amados, porque no es por meritocracia, no es una burocracia, no es una democracia, no es una autocracia, ni es los muchos, ni es los pocos, ni es el uno, es por bondad infinita que tiene el Padre por los hijos que ama, seres amados, que se puede tener esta oportunidad espacio-temporal, energéticamente conectados en alma, mente y cuerpo, para que acontezca este movimiento, como se decía, esta dinámica del amor, también de la misericordia y de la justicia, que se espera que de esa misma forma sea nuestro sentir, pensar y actuar, sea nuestro ser, vida y obra, y sean nuestras obras, hechos y acciones. Con la meditación de la palabra de Dios se ha podido avanzar en la vinculación de tres acontecimientos. Primero, en Jesús como maestro, como profeta y como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que expresión de ello es la ascensión al reino de los cielos. Él se eleva como el altar, tomando como víctima en expiación todos nuestros pecados, culpas y faltas que fueron redimidos en cruz por la resurrección. Prueba de ello, haber cumplido, como dice el Salmo 46, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, con su misión, haciendo la voluntad del Padre, siempre llevando a montes, al monte de los Olivos para hacer la oración al Padre, al monte del Calvario para su crucifixión, fue llevado al monte del Tabor para hacer la transfiguración en presencia de Moisés y Elías, grandes profetas de la antigua alianza, ante tres nuevos apóstoles, mártires y santos, Pedro, Santiago y Juan, quienes encabeza el primero, la iglesia, fundada en él terrenalmente, porque la iglesia en Cristo, terrenal, ascensorial y celestialmente, sigue vigente para hacia una vida eterna. Esta vida temporal nos congrega a una santificación, a una purificación, a una transformación que hace Jesús en todo ser, siendo singularmente con cada uno, que en vinculación mística del humus que somos siendo, la partícula de polvo, el nada, amorosamente frente al todo, el absoluto. Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, para desde ahí levantar todo ello como altar siendo sacerdote, y él mismo la víctima, que el Cordero, que quita el pecado del mundo, que venció al demonio, que venció el pecado, que venció la culpa, dejó todo ello allí sepultado en el pasado, todo ese, el príncipe de las tinieblas, queda ahí vencido, vencido con todo lo demás, y quedamos resucitados en Cristo en un proceso que va en ascensión. Y esa es la concienciación de ello, de Jesús que es camino, verdad y vida, de Jesús que es la luz de vida eterna, de Jesús que es el pan de vida, de Jesús que es el buen pastor, de Jesús que quien sin esperar nada a cambio, sin interés alguno, sin vincularse en política, sin vincularse en negocios, sin vincularse en tratos con ninguno, por aparte no, siempre leal al Padre Celestial, siempre ecuánime en la justicia divina que es santidad, no en la justicia humana que es justificación, no en lo pervertido de ese juego
de intereses, de ese juego de apostadores, de ese juego de conflictos, que es lo que es merced del patán. Hacia allá apunta el deterioro, el daño, la alteración de ese orden natural. Jesús siempre avanza, es en la ascensión gloriosa, es en la potenciación de esa energía que es el Espíritu, invadiendo toda alma para que ascienda con Cristo. Y hay toda una vida eterna para ello, pero una oportunidad en esta vida terrenal para irlo haciendo. Jesús aconteciendo en esa transformación, el Espíritu Santo Paráclito aconteciendo en esa santificación y cada alma aconteciendo con el Padre Creador en esa cocreación. Esa vinculación circular, porque es la jerarquía misma de la Iglesia, que representa en el Papa los obispos y sacerdotes consagrados, pero también de ahí vestigio de lo que han sido apóstoles, santos y mártires, porque eso hace Jesús en la ascensión, narra el evangelista San Mateo, también en San Lucas y los otros evangelistas, Juan, y en particular de los sinópticos, ya se decía Marcos también, Mateo y Lucas. Juan es más de los signos, de la interpretación, pero en los hechos, en la narrativa de los acontecimientos, el testimonio en sí, se ha tomado para hoy en la meditación de la palabra de Dios Mateo. Y deja claro que ahí Jesús está dejando el apostolado, y el apostolado evangelización, y de la evangelización viene toda la obra fecunda de la Iglesia, que es en misericordia, que es la caridad, la dignidad y el sacrificio, a que llama a cada ser siendo testigo de la verdad. Y en ello está representada la cátedra mística de la Iglesia, está representado todo, además de la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios profesada, verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Como decía Jesús a los fariseos, si es a mí que me acusan de estar movido por Belzebú, porque digo estas cosas pronunciando la palabra, juzgad por las obras que veis, cómo los muertos resucitan, hablando de la resucitación de Lázaro, también del hijo de la viuda de Naín, también de la hija de Jairo, entre otras manifestaciones de ese exorcismo, de esa liberación de espíritus, porque el demonio ha existido, existe y existirá hasta que Dios indique, el Padre Creador, en qué momento será. Así como le decía Jesús a los discípulos que preguntaban en el momento de la ascensión, entonces será que pronto vendrá la gloria de haber vencido al mundo, de haber vencido al tirano, de haber vencido al opresor. Se referían en ese momento a los que les esclavizaban, tanto por la religiosidad falsa en algunos fariseos, como por la política del tirano, del pueblo de romano, la sociedad injusta que los esclavizaba, los ponía en condiciones de inequidad, de desigualdad social, de injusticia, tanto en lo humano, pero sin dejar fecundar la justicia divina, que era prosperar como pueblo de Israel, la familia Nahuín, unida en el amor, en el servicio, que es servir a Dios, y por tanto replegar en comunidad, ese ser, como se decía ahora, ser vid, Jesús y otros sarmientos, o sea, ser la trama vital, ser ese árbol de vida, que además de árbol de conocimiento, que conecta neuronalmente con el cuerpo, es el árbol de vida eterna, que es de conexión espiritual por la fe, el primero más por la razón, y ese es el fallo en Adán y Eva, en su ambición, movidos por la serpiente, que es ese mismo príncipe de las tinieblas, que es ese mismo patán, a quererlos hacer dueños del bien y del mal, ponerlos por encima del bien y del mal como si fueran dioses.
y hacerles ver que es bien todo lo que está mal, y es hacer mal visto a Cristo, y es hacer ver mal lo que es el bien vivir y la bienaventuranza, que es de lo que solo sabe ser testimonio Jesús. Y ello todo, esa confusión, esa alteración de la conciencia, esa disgregación de las piedras, cabeza de la iglesia, piedras vivas, como se decía ahora, pero más que a nivel material, vivas a nivel mental, y más aún se espera, vivas a nivel espiritual. A eso se refiere la ascensión por niveles de concienciación superior. Siempre ha querido la Sagrada Familia de que sea desde la espiritualidad que irrigue sobre la intelectualidad y por tanto sobre la emocionalidad humana para albergar lo que es la materia. En esa representación del triángulo, que es circulación en los vértices, que es el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador, y el Paráclito Santificador, es lo mismo el amor, la verdad y la justicia divina. Es lo mismo que esa verdad en Jesús haciendo la transformación, y la justicia en el Espíritu Santo Paráclito, y siendo el amor en cabeza del Padre quien nos ama. Ella es una dinámica sempiterna, siempre eterna, de alfa y omega. Pero eso es un misterio que lo que exige, si se quiere, porque respeta siempre el Padre Creador la libertad, el camino recto, justo y santo, a la derecha de Dios Padre, o lo contrario, que lo gobierna el patán, o estar en el limbo, entre ciernes, no saber, confundido, distraído. Amorosamente un término muy parroquial de Carolina del Príncipe, entelerido, telerines. En paz descanse una mujer de esa comunidad lo decía, y es simplemente el estar siendo títeres, idiotas útiles, ser piedra, pero no angular, sino piedra falsa, sobre la cual colapsa toda estructura. Jesús lo decía, si el arquitecto, por ponerle un nombre muy enaltecido, pero si el albañil, poniendo la categoría lo más humilde, cimenta el edificio sobre arena, al borde de las aguas, en tierras deleznables, colapsa. Pero si se cimenta en la piedra firme que es Cristo, el mismo Padre Creador va a permitir que ascienda. Si no, de eso mismo se encargará la creación de borrarlo. No el Padre, porque ni Jesús ni el Espíritu Santo, porque no obran como decían en el Antiguo Testamento nuestros hermanos, que un Dios de justicia, Yahvé, un vencedor, que eso quedó viciado en algunos hermanos, que en Cristo, habiendo el proceso de pasar del judaísmo al cristianismo, en esa transición todavía tenían esa memoria, esa información de lo pasado, esa comunicación. Hoy que se conmemora a nivel mundial el Día del Comunicador Social, pues recordamos amorosamente, como se decía esta mañana, el primer comunicador fue San Gabriel, en la anunciación de la Santísima Virgen María por parte del Espíritu Santo, iba a ser madre del Mesías, el Manuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y esa promesa sigue cumplida, sigue entre nosotros, asciende el reino de los cielos, pero sigue presente. Y esa es la función, diría técnicamente, en la lógica humana, asociando a marco lógico de proyectos, pero nada que ver. Es la persona que por naturaleza cada una acomete ser creador, ser salvador y ser santificador respectivamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ser el amante, ser el amado y ser el amor. Y ello son estados de plenitud, que es el todo y las partes, que son
las acciones, las interacciones, las retroacciones, todo ello, se podría hacer la analogía en el conocimiento humano con lo que son las complejidades. Y todo eso de manera sencilla. Decía el Señor en la meditación de la palabra de Dios ayer en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, ya no seguiré hablando por metáforas, será el Paráclito quien les hable y les dé la claridad sobre todo, quien les va a ayudar en esa recuperación de la memoria, por traer al momento un espacio de nuestra hermana Irene Robledo Strauss, aunque de otras perspectivas que tienden a ser más herejías, más nueva era, se prestan la confusión por ser más de la medicina ayurveda, pero que haciendo síntesis de lo que mismo que hacían hermanos como Pablo, que hablaba a los gentiles, San Pablo, y llevaba a ampliar los brazos de la iglesia, salir del pueblo de Israel que le rechazó en muchas veces, le persiguió toda su vida y le llevó al sufrimiento, porque ese es su cruz, ese es su martirio, ese es su testimonio como evangelista, como evangelizador, como evangelio vivo, que llegó a decir: ya yo no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí y acontece en mí. Jesús va haciendo esa transformación, lo ha dicho Fray Alejandro Tobón, en el espacio Enamórate de Jesús de la Orden de Carmelitas Descalzos, como se decía al inicio, y en ese espacio ahora con el canto gregoriano, con esa conexión mística, espiritual, con esa ascensión gloriosa que hace Jesús en todos sus movimientos. Esos mismos movimientos en la música se llevan desde el canto gregoriano con gente simple, campesinos, monjes, sea benedictinos, sea de los solesmes, sea de la congregación de Santo Domingo u otras que han existido, que no solo en la época medieval, siempre han estado tejiendo vida eterna por anticipado, desde esa vinculación mística, espiritual, con la divinidad, para poder desde allí derramar sobre la humanidad propia, pero la humanidad que representa toda alma y la humanidad que todas articuladas en Cristo son la humanidad entera, como dice el Salmo y como decían las lecturas en Hechos de los Apóstoles y en la carta a los Efesios, para poder llevar la evangelización a todo el mundo. Y eso es una testimonial, si se podría decir allí, muchos llamarían prueba testimonial, pero no de evidencias, sino un testimonio real, y lo podrá hacer su servidor, amigo y hermano, si es el Espíritu Santo quien habla, quien nos acompaña, quien acontece con todas nosotras almas, es porque esto ha sido cumplimiento de la palabra de Dios, llegar a todas las naciones, está llegando después de 2023 años este mensaje. ¿Quién sino Cristo profeta podría anticipar ello? El profeta, porque no es cualquier profeta. El maestro, porque no es cualquier maestro. El sacerdote, porque no es cualquier sacerdote. Decía nuestro hermano Santiago Martín de la Orden Franciscanos de María. Y ello entonces nos lleva a pensar en nuestro hermano San Francisco de Asís, que llegó por gracia del Espíritu Santo a ser cofundador con Cristo de la Orden de los Franciscanos, con Santa Clara de Asís, y de ahí han derivado, según los carismas que administra la Santísima Virgen María, de dones, gracias y talentos propios, como compartidos en grupo, como compartidos en comunidad, que fue creciendo en ministerios. En este caso se hace por analogía, como se pretende en gracia de Dios, es evangelización con la Fundación Amayá, un ministerio, formación con la Escuela de la Conciencia Ambiental, otro ministerio, y el tercer ministerio de transformación social, cultural y ambiental, en tanto Jesús haga la transformación con todo ser siendo y con cada uno en singular. Y ahí ya nos vamos a ese espacio de transformación. En la próxima seguimos compartiendo estas reflexiones, amorosamente muy agradecido.
y encomendándolos a todos en bendición, en nombre de Jesús, ante el Padre Celestial. Hasta pronto, muchas gracias. Feliz, santo y bendecido resto de